Mi nombre es Tomás Castro, eh, soy estudiante de psicología. Junto a mi grupo de trabajo presentamos esta entrevista realizada en el marco del curso de modelo de intervención psicológica. En esta oportunidad abordamos el campo de psicología social y comunitaria con el propósito de conocer las experiencias y la perspectiva profesional de un psicólogo en relación con los modelos de intervención, las acciones psicosociales y los principios éticos aplicados en el trabajo de la comunidad. De antemano agradezco al profesional entrevistado por su disposición y participación en esta actividad académica, donde se le procederá a hacerle las siguientes preguntas. ¿Podría describirnos un caso o una situación que recuerde como especialmente significativo con su experiencia como psicólogo? Bueno, Tomás, buenas noches. ¿Me escucha bien ahí? Sí, señor. Pues primero agradecerles pues por la invitación y bueno, muy atento a las preguntas, a escucharlos, a usted y a su grupo de trabajo. Y bueno, iniciamos. El tema respecto a la pregunta que me haces, hay muchos casos, pero pues recuerdo uno mucho cuando uno está iniciando precisamente sobre un adolescente que llegó con, digamos, algunos problemas, tenía como baja autoestima, dificultades para comunicarse con la familia, la comunicación asertiva para él era como algo complejo, y pues al inicio del programa terapéutico le costaba mucho expresar lo que él sentía, evitaba hablar sobre todas sus emociones. Con el tiempo y el acompañamiento que se le fue brindando, digamos que en ese trabajo terapéutico se logró fortalecer mucho su confianza, mejorar la comunicación con su familia, que era muy importante, y pues fue un caso que lo pongo como significativo porque digamos que de alguna manera me hace entender o me hacía entender en ese momento cómo el impacto que tiene escuchar a una persona y brindarle un apoyo emocional. O sea, lo importante que fue para ese adolescente que hubiera un profesional o que hubiera alguien que lo escuchara, que le entendiera, que se pusiera del lado de él y que el apoyo emocional que se le brindaba fue, digamos que el punto de partida para lograr, obviamente, la mejora digamos, en lo que le ocurría. Ok. La segunda pregunta, ¿nos podría comentar cómo se desarrolla un día en su ejercicio como profesional? Bueno, pues obviamente, digamos que el tema terapéutico es de mucha organización porque no es solo la terapia, sino el respeto que hay por un paciente, por su tiempo, por el programa que se va a desarrollar. Entonces, pues normalmente uno, o en el caso mío, lo que generalmente uno inicia con las citas que ya tiene previamente organizadas. Pero para ello también es importante, pues como a veces se atienden varios casos o muchos casos, es necesario revisar cada uno de esos casos porque hay cosas que a uno se le van pasando también. Entonces se organiza, digamos que estudia un poquito los casos antes de nuevamente entrar a terapia con el paciente, qué datos, digamos, notas tomé pues, para el tema en la última terapia, y pues de ahí en adelante pues ya se realizan las terapias, pues sobre todo el proceso de escucha es muy importante, evaluar, intervenir pues según las necesidades de cada paciente, todos son diferentes. Trato también de dedicarle tiempo a elaborar los informes que obviamente cada caso requiere, analizar qué avances ha tenido cada paciente y pues también establecer las estrategias terapéuticas para la siguiente terapia. Sí, cada jornada es diferente y pues cada persona llega con experiencias, situaciones distintas y eso hace que el trabajo pues sea dinámico y enriquecedor para ambas partes. Cada terapia es enriquecedor para el paciente como para uno como psicólogo. La tercera pregunta consiste en qué tipo de problemáticas son las que más atiende y cómo suele abordarlas. Pues últimamente, Tomás, sobre todo temas de ansiedad, conflictos familiares, el estrés se ha convertido en algo por lo cual la gente acude mucho al psicólogo. Obviamente, digamos que las dificultades emocionales y sobre todo en adolescentes, en problemas de adaptación social, digamos que es lo que más se recibe, ¿sí? Pues repito, digamos que nosotros desde el ámbito profesional siempre estamos prestos a escuchar, a comprender, pues obviamente intentar comprender el contexto de cada persona y pues a partir de eso se generan las estrategias que ayuden al paciente pues a mejorar, a reconocer sus emociones, a fortalecer habilidades personales y que de alguna manera empiecen a encontrar maneras más saludables de afrontar cada situación que ellos viven día a día. Cuarta, considere
o considera usted, con la experiencia, ha cambiado su forma de intervenir en cada caso que se le presenta a diario? Yo creo que en esta actividad y en cualquier profesión que se tenga, pues obviamente la experiencia y el bagaje y el abordar pacientes, en el caso de nosotros, obviamente enriquece mucho. Al comienzo uno inicia muy práctico a lo que me han enseñado y entonces se empieza más a enfocarse como en aplicar las técnicas de manera muy estructurada, muy sobre la línea, por decirlo de alguna manera, pero con el tiempo uno va aprendiendo que cada persona necesita un abordaje diferente. Hoy considero que es mucho más importante adaptar las estrategias a las características de cada uno de los pacientes que llegan y pues también que hay algo fundamental en cada una de las terapias, que aunque es difícil al principio lograrlo, con algunos pacientes, pues la empatía y la confianza que ellos sientan en el psicólogo, pues son fundamentales para que ese proceso terapéutico funcione. Quinta, ¿cuáles son los modelos teóricos o enfoques psicológicos que más utiliza en su práctica profesional? Tomás, digamos que uno al principio, como te decía en la pregunta anterior, es muy estructurado, es muy sobre lo que me han enseñado y cómo aplico lo que me han enseñado a cada paciente. Pero con el tiempo también se comprende que uno puede abordar los pacientes desde diferentes enfoques, ¿sí? Con las características propias de cada uno. Pero, digamos, bajo tu pregunta, lo que principalmente trato de utilizar al principio es el enfoque cognitivo-conductual. Obviamente porque esto nos permite, pues, trabajar pensamientos, emociones, conductas de manera muy práctica, pero sin olvidar que cada persona y cada paciente son diferentes, ¿no? Entonces, de acuerdo a eso, pues se tratan de integrar elementos, obviamente, desde el enfoque humanista, porque pues eso ya es teórico y hace mucho no lo abordaba desde su nombre, pero pues digamos que se hace así, o yo lo hago así. Considero que las personas hay que darles la importancia de brindarles un espacio de escucha sobre todo, de comprensión, de que sientan un crecimiento personal con el terapeuta y pues dependiendo de cada caso, pues se combinan, como te decía anteriormente, herramientas de distintos enfoques para pues lograr una intervención completa y en lo posible eficaz. Ok. Eh, la sexta, ¿cómo estructura el proceso de evaluación e intervención a los pacientes que atienden? ¿Cómo lo estructura usted el proceso de evaluación que interviene en cada paciente? Obviamente al principio, Tomás, hay que eh, como hacer un análisis general, una evaluación inicial para conocer la situación de cada persona, el contexto familiar, emocional y social, dependiendo de cómo es cada una de las personas y por qué llegan a terapia, cuáles son sus necesidades. Después de identificar esas necesidades como principales, se trata de establecer junto con el paciente objetivos terapéuticos, que él tenga claro hacia dónde queremos llegar. Y de ahí, a partir de ahí, pues se realiza como un proceso de intervención con estrategias ya específicas que nos permitan actuar sobre cómo evolucionamos de acuerdo a la situación que presenta el paciente. Y pues al final, algunos muy prontos, otros que se extienden en el tiempo, pues se hace un seguimiento constante para observar avances, realizar ajustes si son necesarios. Y eso se hace como a partir de esa toma de notas que te decía en la primera o segunda pregunta y de los informes que realizamos para ver, digamos que cómo vamos avanzando y cómo el proceso terapéutico va evolucionando en cada paciente. Ok. Séptimo, ¿qué lo inclina a decidir qué técnicas o estrategias de intervención debe utilizar en una determinación situación o en una Pues esas determinada situación? decisiones, digamos que obviamente, voy a poner a cargar el computador un momento y te voy respondiendo. Ok, ok. Obviamente, pues digamos que en el desarrollo de las terapias hay situaciones y características de los pacientes que uno tarda en identificar en algunos casos, pero pues se busca, digamos, como establecer una visión integral de cada caso. Desde la psicología clínica se trabajan aspectos emocionales y conductuales, sobre todo al principio.
en esa integración de conceptos y de enfoques, también pues se trata de establecer en algunos casos pues muchas características de la psicología social, de analizar el entorno y las relaciones personales e interpersonales de ese paciente. Y pues cuando es necesario también se consideran elementos de psicología jurídica, obviamente con abordajes muy sencillos, porque para esto hay especialistas también, obviamente, así como especialistas en psicología educativa, por ejemplo, pero eso es muy dependiendo de las necesidades y características de la situación que se aborde. Hay muchos pacientes que acuden a psicología y no necesitan directamente el enfoque desde la especialidad de uno, sino desde otras ramas de la psicología y pues desde ahí se orienta para hacer un diagnóstico adecuado y poder pues efectivamente brindar el apoyo a las necesidades que requiere el paciente. Eh, ¿Cómo integra usted las diferentes áreas de la psicología en su trabajo? Bueno, Tomás, el tema con con la integración de áreas, Bien, súper bien. Excelente, excelente. Bueno, sí, señor. Habíamos quedado en cómo integra usted las diferentes áreas de la psicología en su trabajo. bueno, Tomás, obviamente el abordaje de los pacientes requiere de diferentes enfoques eh, y cada especialidad pues denota su conocimiento y demanda pues características diferentes. Yo lo que intento es tener una visión integral de cada caso. Obviamente, si veo que se requiere, un ejemplo, el caso requiere abordajes de la psicología clínica, se trabajan aspectos emocionales, conductuales. Si es desde la psicología social, pues trabajar mucho sobre el entorno, las relaciones interpersonales, la comunicación con las demás personas. Eh, si se necesita considerar elementos, por ejemplo, de psicología jurídica o educativa, pues eso ya va dependiendo de la experiencia que hablábamos de cada profesional y de las necesidades que traiga cada uno de los pacientes. Esas características y las situaciones que se abordan, pues desde nosotros como profesionales, tratamos de esa estructura del plan que tenemos que hacer con los pacientes, pues enfocarla de acuerdo a lo que necesiten, reconociendo que hay especialidades o que hay situaciones más bien que requieren de especialidades diferentes. Inclusive remitir un paciente si es preciso cuando el abordaje desde lo que nosotros sabemos o conocemos o la práctica de nosotros o la experiencia no está acorde a la terapia pues que necesita o el proceso que necesita cada paciente. Ok. Desde su perspectiva, esta es la pregunta 9. ¿Qué diferencia existe entre su enfoque terapéutico, terapéutico y otro enfoque psicológico? Eso es muy variable en temas desde la escuela, digamos, o la universidad, o el enfoque que uno le traiga ya como preestructurado, ¿no? Pero yo, pues lo que considero es que busco como equilibrar técnicas psicológicas, ¿sí? Con una atención como cercana y muy humana y muy de la mano con el paciente. Algunos, porque pues algunos enfoques se centran principalmente en el síntoma y la conducta puntualmente. Mientras que hay otros que nos ayudan también a comprender, que yo busco utilizarlos mucho, es esos enfoques que nos ayudan a comprender como esa historia personal que trae cada paciente, las emociones con las que él aborda la vida,
en su día a día y el contexto de cada persona, pues para procurar brindar una intervención más completa. Ok. Eh, la pregunta 10 consiste en qué situaciones considera más adecuado un enfoque individual frente a un grupo comunitario. O sea, enfoque individual entre a un grupo, a un grupal o un comunitario. Ahí hay que ser muy, digamos, inteligentes, Tomás, porque los enfoques que se pueden brindar no, pues suelen tomarse diferente también por los pacientes. Yo pienso que el enfoque individual es más adecuado cuando una persona necesita trabajar aspectos obviamente muy personales y emocionales que para él no es fácil divulgar. Para eso también es importante conocer frente a qué paciente estamos. Hay personas que para ellos es muy fácil contar su vida personal y no afecta nada de lo que el entorno le diga o le proponga, mientras que para otros sí. Entonces, identificar y realizar una atención específica frente a cada paciente es demasiado importante. Mientras que cuando tú abordas grupos o abordas comunidades, digamos que es muy útil cuando se abordan problemáticas que involucran dinámicas familiares o relaciones sociales o situaciones que afectan a varias personas dentro de una comunidad. Y muchas veces desde muchos ámbitos nos lo exigen. Hay problemáticas sociales que no requieren o que no afectan únicamente a una persona, sino obviamente a una comunidad, un grupo. Y estas pues hay que hacerlas inclusive mucho más dinámicas porque no es lo mismo hablarle a una persona y que hablarle a un grupo y hacer que ese grupo entienda. Entonces, sí es como más o menos ese tema. No sé si me hice entender. Ok. Eh, la pregunta 11 ¿cómo diferenciaría usted entre una intervención efectiva y una que no lo es? Nos pasa muy seguido en cada una de las terapias. La intervención efectiva te refleja a ti como terapeuta o como psicólogo cambios positivos en la vida de una persona y los mismos pacientes lo manifiestan, que están mejor emocionalmente, que sienten más bienestar, que sus relaciones o la manera de enfrentar esas dificultades ha mejorado, ¿sí? Entonces, también tú lo notas porque el paciente al principio es muy como reactivo, como muy a la defensiva en la terapia, pero cuando notas cambios positivos, pues el paciente empieza a ser más participativo, desarrolla, digamos, él mismo y lo reconoce herramientas para manejar escenarios o situaciones que se le presenten y digamos que notas el cambio. Eso se nota hasta en la actitud en muchos casos.